A continuación, se concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que exponga con claridad y detalle el Plan Nacional de Vivienda. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras senadores, acabamos de votar un punto de acuerdo que saluda con beneplácito la Política Nacional de Vivienda presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. El problema y el reto, compañeros, es que esta declaración que presentó es muy general y no define líneas ni estrategias de acciones concretas. Más aún, al día siguiente que se presentó la política de vivienda, el valor de las acciones de las empresas de este sector que cotizan en la bolsa cayó estrepitosamente. Por esta razón, consideramos inconsistente saludar con beneplácito algo que hoy deja más dudas que certezas y que ha provocado inseguridad en los mercados y en los empresarios. Por ejemplo, el presidente afirmó que la industria de la vivienda requiere hacer ajustes estructurales, pero no explicó en qué consisten estos ajustes. Tampoco explicó cuánto cambiará el proceso de compra de terrenos ejidales, qué pasará con el nuevo Infonavit, cómo se coordinará la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocido como la SUDETU, con las autoridades locales. ¿Qué tan intrusiva será esta Secretaría en cuestiones como el desarrollo de reservas territoriales? Estas preguntas sin respuestas, lo único que han generado es incertidumbre entre los inversionistas y en las empresas de este sector. Para algunos analistas, los temores de los inversionistas se centran en 3 puntos. El primero, los subsidios serán reducidos y reorientación a fondo a trabajadores no afiliados. El segundo, el énfasis en el desarrollo urbano sustentable, lo cual podría dejar obsoletos los actuales bancos de tierra. Y el tercero, la incertidumbre sobre la SUDETU, un nuevo organismo que podría aumentar la burocracia y dificultar la ejecución de las constructoras. Probablemente el mercado reaccionó de manera negativa porque había visto una variable de riesgo en el hecho de que las desarrolladoras deban enfrentarse a créditos sin respaldos y sin garantías. Las empresas de vivienda van a tener que vender a un nuevo sector de la población, es decir, a los no afiliados. Y además, los mayores trámites podrían aumentar el ciclo de trabajo en 6 o hasta 7 u 8 meses por ciclo de casas. Los empresarios del sector vivienda argumentan que el anuncio presentado carece de los detalles que les permitan tomar decisiones estratégicas. Por su parte, los inversionistas señalan que la política presentada por el presidente fue muy poco puntual con respecto a las estrategias por aplicar. Lo que es peor, el titular de la SEDATU afirmó que será hasta junio o julio del 2013 cuando se difundan los nuevos lineamientos para permitir a las constructoras adaptarse. Esto es demasiado tiempo. La incertidumbre de inversionistas y empresarios del ramo no puede continuar más. Además, el presidente afirmó que las acciones de ampliación y mejoramiento de la vivienda serán focalizadas de manera prioritaria a los 400 municipios que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre. El problema es que no sabemos con base en qué metodología se seleccionaron estos 400 municipios. Como señaló recientemente mi compañero el senador Fernando Herrera, la Cámara de Diputados, en la aprobación del presupuesto para este año, definió 1.088 municipios como prioritarios para la ejecución de los diferentes programas de la Sedesol.
Estos 1088 municipios son clasificados con una alta o muy alta marginación, mientras que entre los 400 municipios de la cruzada contra el hambre se incluyeron municipios de baja o muy poca marginación. La pregunta es entonces, ¿por qué y bajo qué criterio se focalizarán en esos municipios las acciones de ampliación y mejoramiento de la vivienda? Aquí hay una incongruencia. Nos parece exagerado que el presidente hable de la necesidad de hacer ajustes estructurales cuando en estos últimos años, si algún sector ha dado buenos resultados, es el de la vivienda, y en esto deberían coincidir todas las fuerzas políticas. Estos son algunos datos que muestran los avances en este sector. De 1984 a 1994, el gobierno federal entregó 5.600.000 viviendas, mientras que del 2001 al 2011 se entregaron 11.800.000 viviendas, lo que indica que subió 110% las viviendas entregadas. En el año 2000, el 70% de las casas del país tenían menos de 3 cuartos. Para el año 2010, el 79% de las viviendas cuentan con más de 3 cuartos. La población en hacinamiento se redujo 41% del año 2000 al 2010. En el año 2000, 18.5 millones de viviendas tenían piso firme. En el año 2010, esa cifra aumentó a 26.6 millones de viviendas. De 1988 al año 2000, el Infonavit otorgó 1.300.000 créditos, mientras que en los últimos 12 años esta cifra fue de 4.200.000 créditos, es decir, más del 207% de aumento. Todos estos datos son del INEGI. Si bien es cierto que quedan muchas cosas por hacer en materia de vivienda, también se tiene que reconocer estos logros indiscutibles e irrefutables. En conclusión, por todas estas interrogantes e inquietudes generadas por la Política Nacional de Vivienda, en el resolutivo del punto de acuerdo pedimos respetuosamente la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que compadezca ante esta soberanía y nos explique con detalles en qué consiste esta política y por qué las acciones de mejoramiento de la vivienda se focalizarán en los 400 municipios previstos en la cruzada contra el hambre. Agradezco a la senadora Luisa María Calderón y a los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Herrera por suscribirse a este punto de acuerdo, y a ustedes, compañeros, por su atención, y quiero que esta situación sea de pronta resolución. Gracias, señor senador don Víctor Hermosillo y Celada. Como lo ha solicitado el proponente con fundamento en los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si se considera de urgente resolución el presente punto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión